Hoy tenemos un programa, como siempre, entre la coyuntura y el largo plazo, la profundidad en los análisis, así que no se vayan. Vamos a hablar, por ejemplo, de la bicameralidad que ha vuelto otra vez a ponerse en actualidad. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Cuáles son los beneficios o no de tener este sistema otra vez histórico? Sería en todo caso para el Perú hacer este retorno. Después vamos a hablar otra vez de las aplicaciones. Ayer hemos hablado de aplicaciones vinculadas a los taxis. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones que están empezando a proliferar por todo el Perú, que nos invitan a hacer préstamos y que eventualmente pueden ser también mecanismos de fraude. Así que no se mueva porque vamos a aprender mucho más a discriminar las que sí funcionan o eventualmente saber si todas son eventualmente grandes fracasos y mentiras. Y el último bloque también está vinculado con un tema de actualidad. Vamos a hablar en general de temas que nos interesan para la coyuntura. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son las noticias que les queremos proponer para el día de hoy. Vamos a ver con la primera. Bueno, la primera noticia está vinculada con un tema que también habíamos analizado antes, una situación que ponía en cuestionamiento la autonomía de los procuradores para justamente evaluar situaciones en donde estaban vinculados o estaban relacionados al Congreso, al Poder Judicial. Hoy el Procurador General, el señor Daniel Soria, ha interpuesto una demanda de amparo en contra de la ley 31778 justamente para tratar de cautelar esta situación, en defensa obviamente de ese equilibrio de poderes y de esta autonomía de la que estábamos hablando. Vamos a estar atentos porque esto es una situación curiosa que pone en entredicho justamente esta eventual capacidad que se le estaba otorgando al Congreso y también al Poder Judicial. Vamos con la siguiente nota. Vamos a ver. Esta noticia también está relacionada con un tema importante y está relacionada además con este interés de reactivar la economía. Hoy la representante, en todo caso la líder del sector agricultura, ha indicado que se va a empezar a hacer una convocatoria para que distintos gobiernos del mundo, por eso se llama contratación de gobierno a gobierno, empiecen a ver con interés la construcción de Chavimochic 3, que es este gran complejo de irrigación que obviamente va a dar una serie de puestos de trabajo sobre los 150.000 puestos, se habla. Entonces es muy interesante porque es una manera otra vez de reactivar la economía, específicamente con la agroexportación, que es una bandera importante en el caso del Perú, un motor de crecimiento para el caso del Perú. La siguiente noticia es un poco triste, tiene que ver, vamos a ir ahí, con una situación que está vinculada con adolescentes. Ayer hablábamos de los embarazos de adolescentes y también de situaciones de violencia. Bueno, eso se sucede en Huancayo. 4 adolescentes filman a una persona, a una niña también, y este video corre por las redes sociales. Hoy se ha iniciado un procedimiento al respecto. La Fiscalía en Huancayo, la Fiscalía de Familia, investiga esta situación para saber hasta dónde llegan las responsabilidades. Lamentable que estemos hablando de 4 menores, pero la situación está así. Hasta en ese nivel justamente se genera la violencia. Y la última noticia es internacional, como seguramente ustedes habrán estado viendo por sus redes sociales. Hoy el presidente Donald Trump a sí mismo se ha autoidentificado como no culpable, sería la traducción específica en inglés, respecto de los 37 cargos que a él se le imputan, vinculados a que no se deshizo de información confidencial y que ha retenido. Y esa situación es la que justamente se cuestiona, porque además esta es información confidencial vinculada con armas nucleares, compras de mayor envergadura, etcétera. Entonces, ahí hay una situación que eventualmente podría poner en cuestionamiento su candidatura, que dicho sea paso es una de las preferidas en las próximas elecciones. Y con esto damos entonces por iniciado nuestro programa. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Muy bien, como habíamos indicado, vamos a empezar a hablar de la bicameralidad ahora en Diálogo Abierto. Y para eso hemos convocado a una politóloga y experta en Derecho Constitucional académica. Ella es la doctora Milagros Campos, que nos visita. Además nos da mucha alegría que tengamos a una politóloga. Es un poco difícil últimamente conseguir a señoras, damas que sepan de estos temas porque no sé por qué, pero ahora tenemos a una politóloga en nuestro programa y estamos muy contentos por eso. Bienvenida, Milagros, un gusto. Muchas gracias, Maite, y gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Y Ever Joel Campos está también a través de la línea, así que vamos a compartir también vía la tecnología esta mesa, este panel. Bueno, muchas gracias, Ever, también por estar con nosotros a través de la tecnología. No, gracias, Maite, por la invitación, y aprovecho también para saludar a mi querida amiga, la profesora Milagros Campos.
Muy bien, estamos entre profesores. La primera pregunta que les quisiera hacer entonces directamente es, ¿cuáles son los beneficios de volver a la bicameralidad en el Perú? ¿Es en verdad tan interesante como suena o va a tener sus inconvenientes? A ver, vamos a empezar con Milagros. Sí, claro. Mira, yo lo primero que quiero decir es que cuando uno piensa en una reforma, lo hace porque hay un problema identificado y crees que justamente la reforma, en este caso la bicameralidad, va a solucionar esos problemas o va a contribuir, digamos, a tener un escenario mejor. De hecho, parte de los problemas que tenemos es, pues, esta desafección hacia la política y hacia los partidos. En general, los problemas que se ven en el Congreso siempre hay que buscarlos fuera de él, decía el profesor Pedro de Vega, ¿no? Entonces, la bicameralidad tiende a buscar solucionar, desde mi punto de vista, dos problemas específicos. Ajá. Diría que el de la representación. Tenemos un Congreso muy chico, elegido con un solo criterio, la posibilidad de que la Cámara de Senadores se elija con un criterio y la de diputados con otro, enriquece claramente la representación. Para poner solamente un ejemplo, en Lima, cada congresista representa a 270.000 electores aproximadamente. En el caso de Moquegua, 70.000. Entonces, tenemos ahí claramente un problema de subrepresentación, no es solamente el caso de Lima, podría mencionar el caso de Cusco también. Entonces, representación de un lado y del otro lado el tema de la deliberación. Yo estoy en la línea, y quiero decirlo abiertamente, de que el sistema político ha mostrado que el unicameralismo ha llegado, digamos, al límite y nos ha mostrado una serie de inconvenientes. Uno de ellos, la deliberación. Dos cámaras permitirían fortalecer esa deliberación y hacerlo público, porque entre que diputados aprueba una norma y se debate en senadores, hay un espacio de tiempo, hay criterios diferentes para debatir. Así es que yo diría esos tres temas. Primero, reformas porque son necesarias. Segundo, mejorar la deliberación. Y tercero, mejorar la representación. No sé si, Ever, tú coincides con Milagros o tienes alguna disonancia. No, yo coincido plenamente con lo que señala Milagros. Solamente agregaría un punto, ¿no? Yo creo que efectivamente un Congreso bicameral generaría incentivos para optimizar la deliberación pública. Nosotros tenemos un problema muy serio, Maite, con el Congreso unicameral, porque lamentablemente los congresistas tienen unos incentivos muy fuertes para omitir el cumplimiento de los requisitos para garantizar discusiones amplias, plurales, robustas, acerca de la aprobación de normas, por ejemplo. En el Congreso actual existe una figura denominada requisito de doble votación. O sea, formalmente, el reglamento del Congreso señala que todas las iniciativas que aprueba el Congreso tienen que ser votadas al menos 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica sucede que alrededor del 85% de todas las proposiciones legislativas que tendrían que cumplir con ese requisito son exoneradas del mismo. Es decir, está un poco como pintado en la pared el requisito de la doble votación. Y eso lo único que evidencia es que este Congreso unicameral, como señalaba Milagros, pues ciertamente no ha sido muy exigente, no ha sido muy exhaustivo en el cumplimiento de las garantías de una deliberación plena. Un Congreso bicameral nos podría ayudar a mejorar eso, porque le guste o no a sus integrantes, necesariamente tendría que haber un doble debate. Y luego lo que yo diría es que un sistema bicameral por lo menos permitiría que se evite lo que se conoce como la inflación legislativa. Es decir, haría que de todas formas el Congreso medite un poco más, reflexione un poco más acerca de las decisiones políticas que adopte. Y eso de por sí ya sería una ganancia. Ahora, a ambos les comento, esto pinta bien, digamos, desde el punto de vista teórico, si es que todo funcionase como un reloj suizo, pero la situación no es así. Y en verdad estos anhelos que están ustedes proyectando se van a condensar o se condimentan pues con la realpolitik del Perú.
y lo que la sensación, lo que la población siente, más bien la sensación es más congresistas, más, vamos a ser honestos, más otorongos para que robe, que no sé qué. Ante ese comentario, ¿ustedes cómo podrían defender su posición? O sea, ¿la bicameralidad puede elevar la calidad de quienes postulan al Parlamento o eventualmente no? O sea, ¿vamos a tener más congresistas con el bajo nivel que tienen? ¿O hay que hacer en paralelo una reforma vinculada a los partidos políticos? Porque finalmente de ahí es donde sale. No sé, vamos a empezar con Ever y hoy volvemos contigo, Milagros, por favor. Adelante, Ever. Te agradezco, Maite, que lo hayas planteado así, porque efectivamente yo estoy a favor de la bicameralidad como idea, como planteamiento teórico, pero no estoy en particular a favor de la bicameralidad planteada por este Congreso en los términos en que lo ha planteado, Ajá. básicamente por razones políticas. O sea, me parece que un Congreso con eh, la falta de legitimidad de además en un escenario de crisis de representación tan aguda como la que padecemos, ciertamente no parece ser el más indicado para impulsar una reforma de las características de la bicameralidad, porque no nos olvidemos que es una reforma que implica el cambio de por lo menos 53 artículos de la Constitución. Eso equivale prácticamente a la cuarta parte de toda la Constitución. Estamos hablando de una reforma de la Constitución orgánica muy profunda. Y para eso se necesita convencer antes que imponer. Y me parece que en eso el Congreso lamentablemente no ha hecho la tarea, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros la semana pasada, en donde congresistas pues prácticamente presionaban a sus colegas pues para ver si se sumaban, ¿no? a esta medida, o congresistas que no tenían claro de qué trataba la propuesta de la bicameralidad. Y eso a mí en lo personal me preocupó mucho, porque si incluso los congresistas que estaban respaldando la bicameralidad no tenían claro de qué trataba, pues eso lo único que evidenciaba es que en realidad no había una convicción muy firme a favor de esta iniciativa, sino más bien, lamentablemente, pues unos intereses políticos coyunturales, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, lo que necesitamos es replantear los términos de este debate, darle una mayor seguridad al país de que lo que se está haciendo en realidad apunta a una reforma política integral, que es necesaria, y sobre todo que el Congreso haga un esfuerzo mayor para tratar de convencer, para ampliar un poco la cancha de la conversación sobre este gran tema, en lugar de imponer una medida que es percibida como una arbitrariedad. Muy bien, Milagros, ¿opinas lo mismo? Esto, si logramos esa bicameralidad, ¿sería ilegítima en los planteamientos? Normalmente estamos de acuerdo con el profesor Ever Campos, con quien he compartido muchos espacios también en la universidad. Y yo lo que diría es que nos enfrentamos aquí frente a esta disyuntiva, que es primero el huevo o la gallina. Primero conseguimos legitimidad y después buscamos hacer reformas, o justamente hacemos reformas para conducirnos a un escenario mejor. Yo diría que si echamos en retrospectiva una mirada, los parlamentos que han hecho reformas no han tenido tampoco legitimidad, ¿de acuerdo? Pensemos solamente cuando pasamos del distrito único a las circunscripciones que tenemos hoy, que permiten que haya representante en todos los departamentos del país. Lo hizo el Congreso del 2000. Y así podría señalar una serie de ejemplos. Acá no tenemos que ver tanto, digamos, que los votos son neutros, no importa quién vota. Necesitamos los votos para lograr que se hagan reformas. Por supuesto, esos votos, y bien dice Ever, creo que hay un punto central. Tiene que haber justamente debate y deliberación, y creo que hacia eso apunta. Y ahí creo que los retos en toda reforma son el hacerlo con las élites, es decir, los políticos que votan, ¿no? Con las élites, podría mencionarlo, eso es un término en general, con las élites profesionales, con quienes estamos hablando de ese tema todo el día, y al mismo tiempo buscar la legitimidad con la población, con los ciudadanos, y explicar cómo, si es que el Congreso tiene poca aprobación, me dice que quiero es un Congreso más grande. Sí, justamente por eso. ¿No? Yo diría que justamente por eso. Y Ever mencionaba otro tema que también me parece que es importante de referir. Cuando se hace una reforma como la bicameralidad, el número de artículos que se tocan es amplio, porque a lo largo de toda la Constitución
hay referencias al Congreso que es necesario ajustar. Por ejemplo, cuando se dice la máxima autoridad en el servicio la tiene el presidente de la República, luego los congresistas. Entonces allí corriges y dices diputados y senadores. El secreto bancario se puede levantar en tal caso y una comisión investigadora del Congreso, pones una comisión investigadora de diputados, pero no hay cambio sustancial. Ya, esto es importante, o sea, nos estás diciendo, Milagros, que esos 50 y pico o 53 artículos que ha mencionado Eber no son sustanciales en sí, sino que básicamente implican agregar ya aquí una división. Tendremos la Cámara A y la Cámara B, la alta y la baja, los congresistas y los senadores, y entonces no estamos yendo al core mismo, al meollo mismo de los artículos. En ese sentido, no serán grandes modificaciones constitucionales como parecen. Así es, las grandes modificaciones que se han mencionado están referidas, por ejemplo, a la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria. Debo decir que tanto la Comisión de Basel del 2001 como la Comisión de Reforma Política que integré propusimos la necesidad de eliminar ese voto de confianza porque está como implantado de los regímenes parlamentarios en nuestro presidencialismo. Es decir, a diferencia de Inglaterra, España o Alemania, que votan por la confianza a un ejecutivo que se forma porque solo eligen al Parlamento, en el caso nuestro, cuando va el gabinete a pedir el voto de confianza, está en funciones y no pide la confianza para el Ejecutivo porque el Ejecutivo ya está formado y se va a quedar allí. Entonces, esta eliminación es un tema que además ya tenía un dictamen, hasta donde recuerdo, aprobado por la Comisión de Constitución y no me parece que hace ruido, sino más bien que ayuda a que el sistema sea menos disfuncional. Estupendo. La segunda es el tema de la reelección, que solo lo dejo planteado. Creo que es necesario que nos sentemos a hablar de la reelección parlamentaria inmediata y del daño que ocasiona en el sistema político. Es verdad. Y para cerrar, Eber, últimos comentarios. Lamentablemente el tiempo ha sido corto, pero vamos a tener otra vez otra charla al respecto, porque esto, como bien han indicado ustedes, necesita más tiempo para digerirse y para que la población también lo entienda. Últimos comentarios, Eber, por favor. Pues yo quisiera compartir el entusiasmo de Milagros, pero lamentablemente en este punto no lo siento. Básicamente porque creo que llevar adelante una reforma, por muy importante y necesaria que sea, como esta, en las circunstancias en las que nos encontramos con un Congreso tan desprestigiado, podría luego transmitir ese desprestigio a la reforma misma. Es decir, podría generar un escenario que haga inviable políticamente esta reforma, si acaso, como todo parece indicar, el Congreso no logra los consensos suficientes. Y lo segundo, y lo digo de manera muy rápida, un poco también en sintonía con lo que decía Milagros, ¿no? Es decir, Milagros dice, lo que se está haciendo ahora es unos cambios en la cuestión de confianza obligatoria para que ya no exista. Sí, claro, se está haciendo eso, pero es muy poco lo que se está haciendo. Yo creo que el Congreso está perdiendo una gran oportunidad, incluso en el escenario meramente propositivo, de plantear una reforma más profunda a nuestra Constitución orgánica a través de un diseño de un Congreso bicameral que realmente resuelva los problemas que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos. Por ejemplo, nadie dice nada acerca de qué hacemos con la figura del juicio político para el presidente durante su mandato. Nadie dice nada acerca de qué hacemos con la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Nadie dice nada sobre qué hacemos con la figura de la cuestión de confianza potestativa. Todo eso tiene que ver de alguna manera con la bicameralidad y la propuesta que el Congreso está poniendo a consideración ciertamente no trata eso de forma muy profunda, ni mucho menos, ¿no? Muy bien. Entonces creo que se estaría perdiendo pues una gran oportunidad. Perfecto, les quiero agradecer a ambos, a Milagros en el estudio y a Eber allá a través de la tecnología. Dicho sea, este es un tema que necesita más tiempo para ser digerido y este tipo de charlas obviamente también nos permiten entender los pros y los contras y seguramente la vamos a repetir. Muchas gracias a ambos y bueno, con esto les quiero invitar a que no se muevan del programa, vamos a volver después para hablar de las aplicaciones que nos están invitando a pedir préstamos y que muchas veces son fraudes. Así que ya volvemos con eso, no se vayan, es Diálogo Abierto.
Bueno, ahora vamos a hablar de aplicativos y de préstamos que podemos eventualmente conseguir por allí, pero en muchos casos son también fraudes. Para eso hemos convocado a dos expertos. Está con nosotros el señor Daniel Reategui, él es coordinador de supervisión de actividades informales de la SBS. Y también está con nosotros, ese es Abel Reboredo, que está con nosotros en vivo. Él es un experto en temas digitales y es abogado. Y por Zoom, otra vez ahí está, ahora sí, el señor Daniel Reategui de la SBS. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, uno a través de la tecnología justamente y otro en presencial. Bueno, sin más dilación, ¿debemos o no confiar en las aplicaciones que nos invitan a hacer préstamos? ¿Cómo deslindamos entre una que sí nos va a prestar dinero y otra que se quiere llevar nuestra información personal, por ejemplo? A ver, empecemos por Abel. A ver, sí, efectivamente tenemos que tener cuidado siempre que contratamos a través de una aplicación. Efectivamente existen riesgos y yo creo que una de las cosas que nosotros como ciudadanos digitales debemos tener en cuenta siempre es conocer un poco la tecnología y conocer cuáles son los riesgos que están detrás de ella. En ese sentido, cuando uno va a buscar aplicaciones de préstamos, por ejemplo, tiene que cerciorarse que detrás de esta aplicación de préstamos se encuentra una empresa seria, una empresa registrada ante la Superintendencia de Banca y Seguros y, de ser el caso, una empresa reconocida también, ¿no? Yo, aparte de mi labor como abogado, yo soy también embajador de la Asociación FinTech del Perú y en la Asociación FinTech tenemos varias empresas que dan créditos por aplicativo, que son empresas serias, que están registradas ante la SBS y por lo tanto la gran recomendación es miren bien con quién contratan. Ya, perfecto. Ahí solamente para explicar, las empresas fintech, para quien nos está viendo, es las empresas de tecnología financiera, financial technology en inglés, y que ya hay en el Perú, ¿no es cierto? Están las que te prestan dinero, las que cambian dólares en soles, en fin. Y entonces la primera recomendación que nos da Abel es que veamos si estas empresas están dentro del registro que tiene la SBS de este tipo de empresas. Dicho sea paso, vamos a compartir ahora un cuadrito y le vamos a pedir justamente ahora a Daniel Reategui que nos comente cómo debemos entonces enfrentarnos a estas aplicaciones. Un elemento importante que ha compartido Abel es que estén en el registro que ustedes mantienen, pero ¿qué otro tipo de información nos ayudaría a evitar el fraude? Buenas noches, Maide. Buenas noches al especialista. Así es, nosotros cuando publicamos esas alertas nacionales desde diciembre del año 2022, lo hicimos en función de las denuncias que habíamos recibido a través del correo de informalidad y otros canales de comunicación que tiene la SBS con los ciudadanos, donde nos indicaban básicamente que se trataban pues, de aplicativos que ellos habían descargado del Play Store de Google, muchos de los cuales pues no tenían, alguna dirección física o alguna referencia a una empresa o a una persona jurídica, ¿no? Incluso colocaban domicilios o direcciones inexistentes. En tal sentido, nos comentaban los usuarios cómo había sido el tema de cómo habían, digamos, ellos llegado a estos aplicativos, ¿no? Que habían recibido algunas publicidades a través de las redes sociales, del YouTube, y básicamente es que les brindaban una oferta aparentemente inmejorable, ¿no? Darles una buena cantidad de dinero como préstamo, cobrarles un interés bajísimo y prácticamente la aprobación y el desembolso inmediato. El problema surgía que cuando las personas descargaban el aplicativo, pues daban permisos a que el aplicativo acceda al directorio telefónico, al álbum de fotografías, a la carpeta de videos, y adicionalmente ellos señalaban una cuenta bancaria donde debían hacer el desembolso del dinero, ¿no? Del préstamo. Y el problema surgía la semana siguiente cuando los gestores o quienes administraban estos aplicativos constantemente los llamaban para exigirles el pago de una manera poco cortés e incluso amenazándolos o extorsionándoles, indicándoles que si no pagaban el préstamo iban a difundir entre los contactos del directorio telefónico, que eran unas personas que tenían, pues, algunas malas conductas o que eran estafadores o que eran morosos, ¿no? Eso fue, a medida que iban pasando los meses, pues fuimos recolectando mayor información. Los usuarios también nos brindaban información, más certera, más precisa, y eso llevó pues a que la superintendencia haya publicado ya 4 alertas nacionales respecto a este tipo de aplicativos. Estupendo, Daniel. Además, mientras estabas explicándonos, hemos visto una lista de aplicativos que ustedes han considerado como fraudes o eventualmente que no cumplen justamente con estos requisitos mínimos, como por ejemplo estar en el listado. Pero volviendo a ti, Abel, ¿qué tipo de información no deberíamos entregarle a las aplicaciones? Porque a veces nosotros inocentemente creemos que por un préstamo tal o cual vendemos nuestra alma.
¿qué información no es pertinente y deberíamos empezar a dudar de entregarla? A ver, algunas recomendaciones sobre este tema. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado con la información que no es relevante para la operación que voy a hacer. O sea, si estoy tratando de abrir una cuenta de correo electrónico, no tiene ningún sentido que yo ponga información financiera. Si estoy trabajando en un aplicativo financiero en el que voy a solicitar un crédito, por ejemplo, no tiene ningún sentido que yo ponga información de mi Facebook o información de mis fotos o información. Entonces, tenemos que ser yo creo que los ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos en el cuidado de nuestra información. Y sobre todo, un tema también adicional, que hay que leer mucho los términos y condiciones, las políticas de privacidad, hablando ya de empresas un poco más serias que estos aplicativos que ha denunciado la SBS, ¿no? Porque muchas veces nosotros no leemos a qué cosas estamos autorizando. Muchas veces no sabemos cuál es el uso que se le va a dar a nuestra información personal y nosotros hacemos clic en el botón este que dice he leído y acepto los términos y condiciones, la política de privacidad, y nunca lo he leído y hemos vendido el alma al diablo y apretamos clic y de repente estamos entregando información a alguien que va a hacer un mal uso de ella, ¿no? Entonces, en principio, no deberíamos dar información, como tú comentas, más allá de lo explícitamente vinculado con nuestro récord económico, con nuestro récord crediticio. ¿Qué otra información? Por ejemplo, ¿no deberíamos dar información de qué? ¿De números por ejemplo? Depende mucho con quién estés, ¿no? Porque si es una empresa, como nos decía Daniel, que si es una página, una aplicación que no está vinculada a ninguna empresa, no está vinculada a nadie conocido, yo en realidad sospecharía desde el principio con quién estoy tratando, ya no le entregaría nada. Si es una empresa un poquito más seria, una empresa que se presenta, que da su domicilio, que da su razón social, yo lo limitaría estrictamente a lo necesario para la operación. Entonces, si es una operación de crédito, efectivamente van a necesitar mi riesgo crediticio, pero eso lo pueden encontrar en Infocorp, en Sentinel, en cualquiera de estas entidades, ¿no? Información sobre mis ingresos, de repente podría ser, ¿no? Que es la información que a veces piden los bancos, esa información podría ser que se presente, pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Sabiendo, lo principal es saber a quién tengo al frente. Claro, ahora, como tú comentas, en principio, si son empresas formales, que obviamente cuentan con la plataforma necesaria, estos datos, como bien, no debería haber comentado, no deberían pedirlo porque es público. O sea, ellos tendrían que saber cómo contar con esa información nuestra, ¿no? Los del riesgo crediticio sí, pero por ejemplo los ingresos no. Ya mis ingresos son, digamos, privados, salvo que violen el secreto tributario y entren a ver mis declaraciones juradas, ¿no? En principio, mis ingresos yo se los tengo que proporcionar porque es información privada, protegida además, ¿no? Mi domicilio, mi número de teléfono, mis cuentas bancarias, mis hijos, mi familia. La cuenta bancaria en realidad yo lo pensaría porque de repente se necesita para el desembolso, ¿no? Es un dato que se necesita para que funcione la operación, ¿no? Domicilio, no sé qué tan importante sea, salvo que yo dé alguna garantía relacionada con mi domicilio o alguna garantía relacionada con algún bien que está dentro de mi domicilio, de repente la placa del carro. Va a depender mucho de la transacción en específico, ¿no? Y de quién tengo al frente. Yo creo que esos son los dos temas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, Daniel, ¿hay algún tipo de regulación que se está planteando para de alguna manera protegernos o eventualmente exigir un poco más de formalidad a estas aplicaciones que, como bien comentábamos antes con Abel, está bien que existan porque eso es la tecnología, son las empresas fintech, pero ¿no hay mínimos que deberían cumplir? A ver, en el Perú desde el año 2012 se aprobó un reglamento, un registro de casas de préstamo, casas de empeño y de casas de cambio de moneda, a partir del cual toda persona natural o empresa que quiera dedicarse a alguna de estas actividades tiene que necesariamente, obligatoriamente inscribirse. Es un registro que tiene la SBS, pero digamos está destinado específicamente a permitir que la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, pueda realizar una supervisión, pero específicamente en temas de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. En tal sentido, el registro al cual se ha hecho mención está abierto pues, para las personas naturales y las personas jurídicas que puedan realizar, digamos, una atención, sea presencial o sea una atención virtual a través de páginas, sitios web o de aplicaciones web, ¿no? En tal sentido, corresponde ya al propio usuario poder informarse respecto de las aplicaciones que él puede tener acceso, ¿no? Precisamente uno de los, digamos,
de los filtros puede ser es que se trate que el aplicativo esté vinculado a una empresa formal, que en el aplicativo usted pueda ver pues algunos requisitos, condiciones, la dirección de la empresa, de repente el RUC, ¿no? Para que el propio usuario pueda estar, digamos, medianamente informado de que se trata de un aplicativo que está ligado a una empresa formal. Ahora, igual, pese a que esté ligado a una empresa formal, también corresponde al propio usuario informarse sobre las condiciones del crédito, porque muchas veces parte de las denuncias que hemos recibido por parte del público respecto a estas aplicaciones de préstamos es que les ofrecieron a través de la propaganda otorgarles un crédito entre 2.000, 3.000, 4.000 soles, pero al momento en que les desembolsaron pues 100, 200 soles y adicionalmente les cobraron una tasa de interés altísima, lo cual no estaba especificada en la publicidad inicial que le dieron, ¿no? Entonces, parte mucho también de la posibilidad que tenga el público de informarse, y para ello pues está la superintendencia, para que a través de una simple consulta ellos puedan acceder al registro y puedan verificar si es que el aplicativo que dice que está vinculado a una empresa, en efecto esa empresa está inscrita en el registro y, digamos, de alguna manera está registrada por la SBS, ¿no? Estupendo, Daniel. Abel, en el mundo existen estas aplicaciones, el Perú no es el único país. ¿Qué nos puedes comentar de otro tipo de regulaciones para un poco también dar elementos que permitan manejar ese marco? Tú que representas a empresas fintech, ¿han hecho algún tipo de gestión para justamente elevar los niveles de seguridad? Sí, en la Asociación Fintech estamos trabajando mucho con la formalización y con la prevención del lavado de activos de todos nuestros asociados. ¿Ya? Nosotros hacemos capacitaciones y preparamos documentos para que los asociados de la Asociación Fintech estén bien alineados con las normas y las regulaciones de la Superintendencia de Banca. Por ejemplo, ¿qué tipo de información obligatoriamente deberíamos solicitarle? O sea, ¿qué tipo de información obligatoriamente deberían presentar las empresas? A ver, ahí en realidad lo que tenemos que tener en cuenta son dos grandes cuerpos normativos que hay en el Perú. Uno que es la Ley de Protección de Datos Personales, otro es el Código de Protección al Consumidor. ¿Ya? Porque la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe a las empresas pedir información que no sea pertinente para el contrato o el servicio que se está contratando, ¿no? Y por otro lado tienes el Código de Protección al Consumidor que te dice que yo no puedo mentir en la publicidad y segundo, no puedo utilizar métodos agresivos de cobranza. Adicionalmente, lo que señalaba Daniel justamente es bien importante porque en el Perú las tasas de interés tienen topes. Ajá. Las tasas de interés no se pueden exceder a lo que está establecido por el Estado y además existe hasta un delito relacionado con los excesos de tasas de interés. En los casos de estos aplicativos que ha denunciado la Superintendencia, son aplicativos que tienen tasas muy altas, utilizan métodos agresivos de cobranza y utilizan mal los datos personales de las personas. Entonces, yo creo que lo que ha hecho la Superintendencia, levantar estos casos, es muy importante porque primero nos permite darnos cuenta de estos tres riesgos o estos tres problemas que existen y segundo, nos permiten transmitirle a los ciudadanos la necesidad de saber qué es lo que van a hacer con sus datos y con quiénes están trabajando, ¿no? Entonces, por eso es que para mí, el generalizar que todos los aplicativos son riesgosos es un poco peligroso porque hay aplicativos que sí son serios, ¿no? Que son los que están en este listado de los que estamos hablando. Que están en el listado de la Superintendencia y que son asociados de la Asociación Fintech también. Ya, bueno, ahí deberían hacer entonces una mención, un sellito, ustedes para que sepamos que tienen ese reconocimiento. Pero además son las empresas que, digamos, cuentan con, ustedes decían, con un domicilio, con algún tipo de información, con RUC, o eventualmente formalización, elementos que nos dan certeza de que vamos a poder encontrarlos. Lo que pasa es que la oferta es tan atractiva, como decía Daniel, claro. Te voy a dar 3.000 soles mañana sin garantías, las personas se arriesgan, entregan cualquier dato y al final terminan metidos en problemas. Claro, pero allí otra vez vamos a apelar al hecho de que ambos nos han dicho que como consumidores nosotros los ciudadanos tenemos que informarnos y ser un poquito suspicaces, ¿no? Exacto. O sea, no nos pueden regalar la plata así tan alegremente porque nadie te regala dinero, ni siquiera los bitcoins, que son estas monedas digitales, te las regalan, entonces tenemos que tener un poquito más de suspicacia con ese tema para no caer y eventualmente, como ustedes también han dicho, es aplicar la capacidad de informarnos, seguramente podríamos recurrir a la asociación FinTech o eventualmente también a la SBS aprovechar esta puerta que ha abierto la Superintendencia de Banca para informarnos también, ¿no? Yo creo que es un trabajo que hay que resaltar.
¿Y dónde los podemos encontrar, Daniel? ¿Hay algún espacio dentro del sitio web de la SBS para poder hacerles sugerencias, comentarios? Por favor, indícanos. Y nosotros tenemos un correo electrónico donde, no le miento, recibimos diariamente muchas consultas, muchas denuncias de personas respecto de estos aplicativos, ¿no? Los métodos de cobranza que están utilizando, de las extorsiones que están realizando el público. El correo electrónico es informalidad@sbs.gov.pe. El público puede realizarnos las consultas ahí y nosotros en el momento le respondemos no solamente sobre el tema de los aplicativos, ¿no? Sino sobre cualquier otra, digamos, modalidad o forma de informalidad financiera, que es lo que combate la superintendencia. Y adicionalmente tenemos Daniel, por una favor, línea... ¿podrías volver a repetir el correo para ver si podemos ponerlo en la pantalla? Por favor. Sí, el correo es informalidad@sbs.gov.pe. Perfecto. ¿Y un teléfono o algún WhatsApp, ya que está de moda? Tenemos, bueno, en la SBS tenemos redes sociales donde el público también nos puede hacer la consulta y Twitter, tenemos un teléfono Facebook. que es el 0800 10 840. 0800 10 840. Bueno. ¿Y en Twitter cómo están para también hacerle llegar ahí las consultas? Sí, tenemos cuentas en Twitter, cuenta en Facebook, cuenta en Instagram y también tenemos cuenta en TikTok. Perfecto. Entonces el público, de la manera que le sea más fácil al público, puede contactarnos para hacernos las consultas y en el instante personal del SBS le estará respondiendo si ese aplicativo es formal, si está vinculado a una empresa formal y registrada en la SBS o si forma parte del listado que hemos denunciado ya desde diciembre del año pasado. Perfecto. Evidentemente con esto van a empezar a aparecer todos los comentarios y consultas del mundo. ¿Hay algún plazo, Daniel, que deberíamos considerar para que ustedes nos respondan? No, nosotros respondemos en el instante, o sea, apenas llega el correo, obviamente hacemos un análisis de la consulta que nos hace el usuario, cruzamos nuestra base de información, nuestra base de datos y apenas tengamos la respuesta se la brindamos al público, que no es en el mismo día. Perfecto, perfecto. Justamente con la inmediatez de las redes sociales. Muchísimas gracias, Daniel. Y para cerrar, Abel, ¿dónde podemos hacerles llegar nuestras consultas o eventualmente sugerencias como Asociación FinTech? En fintech.pe. Ahí nos encuentran. Fintech.pe. Sí. Este es el lugar y ahí podemos encontrar a ver las empresas que están afiliadas, Correcto. las que son formales, etcétera. Y abrimos esta oportunidad también para ponernos a disposición de la superintendencia para compartir información y colaborar en esta cruzada. Estupendo. Muchísimas gracias a ambos. En verdad creo que ha sido bastante instructivo. Como hemos dicho aquí, la tecnología es muy importante, nos ayuda a recortar tiempos, a ser más eficientes en las búsquedas, pero también nos corresponde a nosotros como ciudadanos digitales, como bien nos ha recordado Abel, informarnos bien y obviamente ser suspicaces, porque lamentablemente la informalidad es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pero la tecnología está ahí y nos va a seguir ayudando seguramente por mucho buen tiempo. Y con esto vamos a dar por concluido este diálogo abierto. Les quiero agradecer a ambas personas y ustedes no se vayan porque vamos a volver con el tema siguiente. Esto es, ¿qué está pasando con el empleo en el Perú? Sabemos que la situación económica está complicada, pero ha aumentado, va a disminuir, estamos en una meseta. Vamos a hablar al respecto con el señor Daniel Galdós, que es gerente comercial de Manpower. Así que no se vayan, si usted quiere saber si va a haber o no trabajo, no se mueva, eso lo vamos a ver en diálogo abierto. Ya volvemos. Muy bien, sabemos que está la situación complicada económicamente, pero ¿qué va a pasar con el trabajo? O en todo caso, ¿qué está pasando? Vamos a hablar al respecto con Daniel Galdós, él es gerente comercial de Manpower, como les explicaba, y está con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí en Diálogo Abierto. Y coméntanos, ¿va a ser positivo o negativo lo que nos vas a dar como noticia? Ante todo, agradecer el espacio que nos brindas, Maite y TV Perú, para compartir esta información que tiene tan alto valor estratégico, porque permite entender cómo reaccionan los empleadores en base a lo que ocurre en el contexto a nivel local y evidentemente global. Ante todo, la información que vamos a revisar el día de hoy y mucha otra más la van a poder ubicar en la web de Manpower Group, que es manpowergroup.pe.
en la sala de investigaciones y estudios, y van a poder encontrar información sobre la encuesta expectativa y otra información de valor. Y bueno, para entrar de lleno en la pregunta, la expectativa es positiva. En estos momentos el indicador que tenemos para el tercer trimestre es de más 38%. Este indicador sale como un resultado de una encuesta que aplicamos a los tomadores de decisión. En el caso de Perú son 510 empresas de diferentes tamaños, rubros y también regiones, quienes de alguna otra manera han evolucionado en el positivismo versus el trimestre anterior, donde veníamos de un más 23%, hemos crecido 15 puntos y estamos en un terreno positivo, pero sobre todo si comparamos un poco la situación del primer trimestre o el mismo trimestre del año anterior, hemos crecido considerablemente. Entonces la expectativa es positiva, pero desde luego hay que ver un poco más cómo se viene desarrollando de otra manera la situación en el tercer trimestre para ver que esta se materialice. Claro, y tú estás hablando de expectativa. En este momento todos estamos optimistas, el Ministerio de Economía ha lanzado un número de crecimiento, no es el que quisiéramos, pero estamos creciendo. Esa expectativa va a bajar según entonces la coyuntura, pero digamos que hay interés de contratar. Sí, realmente hay mucho optimismo, ¿no? Hay oportunidades a nivel, digamos, mercado local e internacional, como por ejemplo en el tema del agro, en el tema de la minería, que genera cierta expectativa, cierto ánimo de poder crecer en las contrataciones. Desde luego, esta expectativa luego se va a enfrentar en escenarios, sobre todo en el tema social, que desde luego esperamos que la situación continúe siendo controlada. Desde luego también evidentemente la situación a nivel internacional con la guerra, ¿no? Que probablemente tenemos la expectativa de que llegue a una conclusión bastante próxima, y un elemento que probablemente condiciona aún más, que es la escasez del talento, ¿no? Porque yo puedo tener toda la expectativa de contratar personal, pero cuando no encuentro las habilidades, cuando no encuentro probablemente los valores o los conocimientos que requiero, esa expectativa se frena, ¿no? Y muchas veces las decisiones de negocio no se están de otra manera realizando justamente por esa falta de talento. Claro, y aquí hay que anotar que a veces no hay el tipo de empleo para las personas que están en el mercado, ¿no? Y hablábamos antes que seguramente pensamos que van a haber empleo para mucho universitario, pero también hay una serie de empleos que están vinculados con personas que tienen carreras técnicas. ¿Esa situación cómo la analizan ustedes? ¿Dónde hay más oportunidades o es equivalente? Yo pienso que hay oportunidades para todos, en todos los rubros. Obviamente va a depender mucho de la situación particular del rubro en el momento, pero particularmente digamos, el perfil técnico es muy atractivo para actividades, por ejemplo, dentro del sector logístico, transporte, construcción y sobre todo minería. El tema es que ya la competencia por ese talento técnico ya no solo es a nivel local, sino es a nivel global. Antes probablemente miramos a nuestros competidores para cuidar el talento. Hoy en día ya no sabes con quién estás compitiendo. Probablemente viene una empresa de Holanda, de España, de México y se lleva un talento que tú de alguna otra manera te cuesta mucho retener y atraer. Entonces sí es un reto importante que tienen los empleadores a nivel global y es un elemento que antes no considerábamos, ¿no? Y obviamente también la evolución que ha tenido las generaciones que hoy en día de otra manera han ingresado al mundo laboral, que son los centennials, que ya ocupan más o menos el 25% de la fuerza laboral. ¿De qué edades estamos hablando? Los centennials son esa porción de la población que estriba entre qué edades y qué edades. Es bastante relativo al país, pero más o menos se estima que nacieron a finales de los años 90, inicios del año 2000 y probablemente ya son nativos digitales, ¿no? Ellos crecieron con la tecnología, para ellos el Internet es como para nosotros la luz eléctrica y probablemente tienen otra manera de pensar y quizás cuestionan de otra forma las decisiones al momento de digamos, entrar a un trabajo. Hace algunos años probablemente nadie cuestionaba la política de responsabilidad social y de medio ambiente. Hoy en día es una de las cosas que más cuestionan justamente ese talento joven. Claro. Y obviamente tenemos que adaptar esa propuesta, digamos, de empleo hacia esta nueva generación. Los números que nos has planteado son a nivel nacional, o sea, esto se espera en todo el Perú. También es igual para el caso del sector público. Acabamos de dar hoy día, al comenzar el programa, la buena noticia que, por ejemplo, se va a convocar ya empresas internacionales para que empiecen a hacer sus ofertas para Chavimochic 3, que va a ser un proyecto de irrigación enorme. Ahí, por ejemplo, se van a necesitar ingenieros, técnicos. En ese tipo de situaciones, ¿cómo está la empleabilidad en el sector público? Sí, justamente el sector público en la encuesta anterior era probablemente el último lugar en expectativa, está en un indicador de más 10%, ha subido a más del 30%, lo cual refleja un mayor optimismo. Y lo interesante de este tipo de proyectos de gran infraestructura es que amarra, digamos, demanda de puestos en otras actividades, porque evidentemente el implementar una obra de tal magnitud conlleva no solo, evidentemente, el tema de la construcción misma, sino la alimentación, la fabricación de todos los elementos de seguridad, uniformes, transporte, dinamiza mucho la economía en general, ¿no? La gran infraestructura y la minería en sí
tiene un efecto multiplicador. Cada puesto en estos rubros significa 9 puestos en otro tipo de sectores. Entonces es muy interesante lo que generan este tipo de noticias. Claro, y obviamente estamos hablando todavía, lamentablemente, de los sectores formales. ¿Analizan ustedes también los sectores que no están dentro de la formalidad y que sí más bien son el autoempleo, por ejemplo? Las empresas pequeñas, las grandes, las micro y las pequeñas empresas también contratan. Ahí también hay un motor que ustedes están evaluando. Dentro de esta encuesta no lo estamos haciendo porque justamente hemos cuidado mucho la metodología para poder tener una medición constante a lo largo de los años. Esta encuesta se viene aplicando hace más de 20 años en el Perú y 60 años a nivel global, y justamente el valor que tiene la misma es mantener justamente esa misma pregunta que es sencilla, ¿no? Si los empleadores piensan incrementar, decrecer o mantener su planilla. Entonces no entramos tanto al terreno justamente del autoempleo en esta encuesta, pero sí la analizamos en otros ámbitos y probablemente en nuestra participación que tenemos dentro de evidentemente los procesos de selección a nivel local, conocemos un poco más las opciones a las cuales pueden acceder los candidatos. Hoy en día el candidato se postula en una posición, también está evaluando, por ejemplo, qué opciones de autoempleo tiene. Si me conviene entrar, por ejemplo, como un, digamos, conductor a una empresa XYZ, o yo mismo puedo generarme mi empleo de repente adquiriendo o alquilando un vehículo y en estas empresas de, evidentemente, taxis con aplicativo, que de alguna otra manera me dan cierta flexibilidad horaria, cierta independencia. Aún cuando también me dejan un poco al aire, ¿no? Porque justamente viene todo este debate acerca de si son o no son trabajadores o son colaboradores, lo que sea. Ahora, ¿qué sectores son los que van a crecer más de acuerdo a esas expectativas? ¿Y de qué tamaño de empresa estamos hablando? ¿Grandes, medianas o pequeñas? Los sectores que han repuntado en este trimestre o de cara al siguiente trimestre es el sector transporte, seguido muy de cerca por el sector comunicaciones y muy de cerca por el sector industrial, que en el caso de la encuesta incluye al sector minería. Antes eran 3 sectores que en el trimestre anterior estaban prácticamente de la mitad hacia atrás y han repuntado mucho, han crecido más de 15 puntos estos 3. Entonces, y en el caso de las regiones, lo que nos ha asombrado de gran manera es que la región Cusco tenía una expectativa neta de menos 14% en el trimestre anterior y en este momento tiene la mayor expectativa a nivel país de más 61%. No te puedo creer. Exacto, lo cual ya te permite entender realmente cuál es el ánimo del empleador en base a lo que sucede, ¿no? En la región, en el país. Entonces, por eso es que es un elemento estratégico importante para entender a nivel, digamos, de candidatos, de empresarios y de sociedad en sí, qué es lo que de alguna otra manera hay que hacer para que los empleadores comiencen a contratar un poco más. Y la escala de la empresa, te preguntaba, ¿serán empresas grandes, medianas o chiquitas? Hoy en día está muy concentrado en empresas pequeñas que tienen de 10 a 50 empleadores y empresa mediana que tiene de 50 a 250 empleadores. La gran empresa era una de las que normalmente tenía mayor optimismo en las encuestas, quizás lideraba y siempre estaba 10 puntos por encima de los otros tamaños de empresas. Hoy en día esa situación se ha invertido un poco, lo cual dentro, digamos, del resultado positivo no es tan positivo porque la gran empresa es la que tiene mayor capacidad de convocatoria y de contratación, pero igual son buenas noticias, ¿no? Y hay que entender que en el mundo en general, digamos, cada vez hay más empresas pequeñas, ¿no? Que tienen de repente 3 trabajadores y que tienen un nivel de facturación y, digamos, tienen un modelo de negocio bastante atractivo, bastante rentable. Entonces, también por eso probablemente es que las empresas pequeñas, medianas, son las que quizás tienen mayor optimismo y mayor flexibilidad para poder cambiar de decisión en un entorno bastante, digamos, lleno de incertidumbre, ¿no? Perfecto. Además, las empresas grandes, digamos que eventualmente tienen más estabilidad, pero las chiquitas y medianas se mueven más rápido, ¿no? Se adaptan más flexiblemente a los cambios. Probablemente las decisiones que toman las grandes empresas son un poco más a largo plazo, un poco más analizadas, un poco más consensuadas, un poco más escaladas. Entonces, eso hace que probablemente los saltos entre trimestres no sean tan, digamos, considerables como lo tenemos en otro tamaño de empresa. Manpower es una empresa global. También seguramente están buscando nuevas, digamos, tendencias. ¿Qué está pasando con el empleo a nivel de las mujeres? ¿Se contrata más a mujeres? ¿Menos? ¿Cómo es esa situación? ¿Llegan a ese nivel de información? Nosotros como Manpower Group tenemos varias marcas especializadas, una es Manpower, otra es Experis y Talent Solutions, y en las 3 verticales desarrollamos servicios de selección de personal. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, afortunadamente, salvo excepciones que evidentemente siempre van a existir. Encontramos que los empresarios son mucho más, de alguna u otra manera, abiertos a escuchar, evidentemente, propuestas sobre, digamos, candidatas femeninas y lo que pueden aportar como valor a la empresa, ¿no? A nivel de compromiso, a nivel de valores, y esto se está ampliando evidentemente a otros segmentos de la población, sobre todo el sector LGTBQ+, donde probablemente cada vez se abren más espacios, porque realmente el tener un talento diverso
genera mayor innovación. Y esto ya está estudiado, está analizado, que las empresas que tienen talento más diverso son más rentables y atraen mejor talento. Entonces genera un círculo virtuoso en el cual todos los empleadores definitivamente quieren estar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay más opciones para el trabajo de mujeres, pero también de otras poblaciones, como las que comentas. Por supuesto. El sector minería probablemente era un sector que era predominantemente masculino hace 15 años. Hoy en día he tenido, digamos, la grata sorpresa que he ido a operaciones mineras y me encuentro con mucho personal femenino. Claro. Y que es muy valorado, que tiene habilidades que realmente son, digamos, bastante valiosas para ciertos contextos, sobre todo en tema de seguridad, para evidentemente la aversión al riesgo que tiene, y eso genera evidentemente mucho atractivo a seguir difundiendo, y muchas empresas están incluso capacitando desde cero al talento femenino en actividades donde antes probablemente no las veías. Entonces sí, ya estamos avanzando mucho, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Daniel, ¿y hay algún tipo de dato que nos podrías dar acerca de los salarios? ¿Estos se están manteniendo, se han incrementado? Dicho sea de paso, la situación económica es complicada, pero allí llegan a ese nivel de desagregación como para poder también ponernos más optimistas. No tenemos una información precisa sobre la evolución de los salarios, pero sí vemos que hay sectores que probablemente, digamos, para batallar con la escasez de talento, una de las medidas que están tomando es mejorar su propuesta salarial. Pero la propuesta más está enfocada hoy en día en temas de flexibilidad horaria, de capacitación, de crecimiento, de poder quizás cruzar otras áreas, ¿no? De no quedarte estancado siempre en una misma especialidad. Entonces, la propuesta creo que está más enfocada en, digamos, tener otro tipo de beneficios, otro tipo de ganchos, más allá del tema salarial. Y eso se ve mucho probablemente en el sector transporte, el sector tecnología y el sector salud. ¿La gente valora también que los capaciten y no solamente el salario? ¿O eso es una situación muy teórica? No solo lo valoran, sino para las generaciones, digamos, más jóvenes, de Los millennials y centennials. centennials, ya es condicionante. Estamos hablando de gente de entre 20, 25 años. de los 20, finales de Sí, los 20. Probablemente sí, nuestra generación centennial es un poco más joven que en otras realidades, pero sí, más o menos 20 a 25 años puedes encontrar, y ellos no solo lo solicitan como un deseable, sino ya es condicionante, ¿no? Quizás es lo primero que te preguntan. Antes lo primero que te preguntaban era, ¿cuál es la línea de carrera? ¿Cuándo voy a poder ganar más? Y ese tipo de cosas. Hoy en día te preguntan por capacitación, por la política de responsabilidad social, por cuál es el impacto que tienen justamente en proyectos sociales. Ese tipo de cosas que antes no te preguntaba el candidato, hoy en día son estándar en cualquier proceso de selección donde tienes talento centennial o millennial. Estupendo. Muchísimas gracias, Daniel, por haber compartido con nosotros esta información que en efecto es muy positiva y nos llena de optimismo. Como tú dices, es una expectativa, vamos a ver qué pasa a lo largo del año, pero por ahora está bien saber que se está recuperando la economía, y lo del Cusco me parece muy valioso. Hace un trimestre atrás estaba mal, hoy día eso se ha elevado en expectativa, y eso es muy positivo también para todos los que nos ven en el Cusco. Así que muchas gracias, Daniel, por este diálogo abierto, y no te vayas porque contigo vamos a cerrar el programa, y como siempre queremos compartir con ustedes una imagen que nos permita cerrar esta jornada. Bueno, evidentemente la imagen de hoy no va a ser tan, digamos, pintoresca, pero sí está vinculada con el señor Donald Trump. Como decíamos, él hoy ha indicado que no es culpable y que eventualmente no tiene nada de malo que él se haya quedado con algunos documentos clasificados, porque eso es normal, según él, y es lo que justamente se va a poner en entredicho ahora en este proceso. Dicho sea de paso, Trump es el favorito para, obviamente, uno de los dos favoritos para las próximas elecciones en los Estados Unidos. Vamos a ver si este proceso le va a permitir eventualmente seguir en carrera. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana, y como siempre compartan esta información y el programa por redes sociales, y si les gusta, un like. Hasta mañana.